La cosa está bien ahí. Dios. Presencia guardaré. No me moveré, aquí Me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Tu presencia. ante tu presencia. Lo más hermoso es tu presencia. Lo más grande, oh, es tu presencia, es tu presencia. Caigo rendido ante tu presencia, amado, amado. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré, y un paso yo daré, aquí me quedaré, tu presencia Guardaré, no me quedaré. Bendiciones, mis hermanos. Aquí estamos una vez más en una fiesta con nuestro Dios, una fiesta con nuestro Salvador. Hace bien esforzarte a escuchar la palabra de Dios. Lo único que cambia a una persona es la palabra de Dios. Así que, mi hermano, esfuérzate con valentía, como le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Todas estas cosas que están sucediendo nos demuestran que ante Dios todo rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Yo bendigo tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Esta es una cita con la bendición. Esta es una cita con la palabra del Señor. La palabra que no regresa vacía, sino que prospera a todo a donde ha sido enviada. Y esta palabra hoy Dios la apartó para ti, la envió para ti, para tu casa, para tu familia. Esta es una cita con tu sueño. Esta es una cita con tu bendición, con tu prosperidad, con tu sanidad, porque la palabra de Dios sana. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia cristiana Casa de Amparo y Refugio. Los extraño mucho, los amo en el amor de Cristo, esperando con paciencia a que regresemos nuevamente
al templo del Señor para darnos ese caluroso abrazo, para estrecharnos. Muy pronto esto va a suceder. Un saludo bendecido a todos los consiervos, los pastores amigos, los ministros que el Señor ha llamado para pastorear su grey. Hoy es domingo, día de fiesta, una cita con el Señor. Así que haces bien, mi hermano, ahí donde estás, atento, conforme dice la palabra. No te distraigas, que los ojos estén atentos a la palabra, que tus oídos estén atentos a la palabra, que tus sentidos todos hoy estén direccionados a esta palabra. Esta es una cita con nuestro Dios, con el Verbo hecho carne. Y seguimos en este tema que estamos enseñando. Volver a la palabra de Dios. Hoy es la parte 3. Atento, mi hermano, a lo que hoy el Señor nos va a hablar, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Y vamos a ir a la cita inicial, la cita del domingo pasado, Zacarías 4, pero esta vez vamos a apoyarnos desde el versículo 4 al versículo 14. Así que yo te invito, mi hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que abras la Biblia, la palabra del Señor. Y lo leas conmigo. Y dice así: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Versículo 6. Este es el versículo central. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú? Dice el versículo 7. Oh gran monte, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia. Otra versión dice alegría, alegría. Y otra dice bendición, bendición. Dice el versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán, y verán la aplomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Versículo 11. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije:
¿Qué significan las dos ramas del olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y dijo, estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra. Bendito Dios, Padre bueno, Padre de poder. Tu palabra es verdad. Aquí estamos una vez más delante de ti, porque tú eres nuestro Salvador. Nosotros solo somos esos vasos, Dios, que procuramos limpiarnos de día en día, para que tú nos tengas en cuenta, Padre de la gloria. Porque bien dice tu palabra, si alguno se limpia, será vaso útil. Dios, aquí estamos, Padre, es por tu gracia y es con el poder de tu Santo Espíritu. Presento mi vida delante de ti y presento a tu iglesia, tu pueblo escogido, este remanente que tú apartaste, mi Rey, para ti. Guárdalo, cuídalo, que tu rostro resplandezca en cada hogar, en cada familia. Padre, toma el control de los tiempos, de los aires. En el nombre poderoso de Jesús, toda autoridad te fue dada, Jesús. Y tú la delegaste a tus escogidos, a tu iglesia. Por tanto, en el nombre poderoso de Jesús y con la autoridad delegada, reprendo y desautorizo toda obra de las tinieblas. No prevalece en tu iglesia, Padre. Ninguna plaga toca tu morada, Padre, porque tu mano poderosa está en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, ningún virus te tocará, porque tú eres la niña de los ojos del Señor, amada iglesia, amado pueblo. Confía en Él. Padre, pongo esta palabra, pongo este mensaje, que sé, mi Rey, que no regresa vacío, sino que prospera a cada vida, a cada alma. Liberta cada mente, Padre bendito, por el poder de tu palabra. Dios, este remanente tuyo, que está aquí atento a este mensaje, bendícelo. Bendice, Padre de la gloria, también todas esas personas que a través de este medio, mientras tú permitas que tu mensaje esté, Dios de gloria, a la orden de los pueblos, que sea de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis amados, volver a la palabra de Dios. Esta palabra nunca debe de ser reemplazada, porque desde el principio, desde la existencia misma del hombre, fue usada con poder y gloria para todo lo que se ha hecho. Todo cambio, toda transformación, todo empieza con la palabra y todo acaba con la palabra del Señor. Ella nunca puede desaparecer de la vida de una persona. El objeto de esta serie de enseñanzas, mi amado, es generar en nosotros una dependencia absoluta de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea el centro de nuestras vidas, así como le aconsejó Jehová de los ejércitos a Josué. Reténla,
no la partes ni a derecha ni a izquierda. Así como se le mostró a Jeremías. Acordémonos que empezamos esta serie con el llamamiento de Jeremías, donde Dios llama a Jeremías. Y Jeremías le contesta que es un niño. Ya nosotros sabemos esto. Pero lo importante es que Dios insiste en el llamamiento a Jeremías. Y Dios anima a Jeremías, diciéndole que él iba a estar con él, que no temiera en predicar su palabra, porque a donde él lo enviara iba a ir Jeremías, y lo que él le dijera que hablase, eso iba a hablar Jeremías. Y esto es lo que nosotros, mi amado, tenemos que centrarnos a hablar, predicar solo la palabra del Señor, que esa es la palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra que es como la lluvia que desciende de los cielos, riega la tierra, la hace germinar y la hace producir. Esa es la palabra que trae un cambio, la palabra de Dios. Pero el versículo central de este día es el versículo 6, y lo vamos a repetir. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. Fíjate. El profeta Zacarías le hace la pregunta al ángel: ¿qué es esto? Y el ángel le responde: esta es palabra de Jehová, palabra a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel, gobernador de Judá, jefe de los primeros del primer grupo que regresó del cautiverio de Babilonia. A Zorobabel se le comisionó de liderar ese grupo. Se le comisionó de edificar el altar del Señor. Se le comisionó de poner las primeras piedras, el primer cimiento en la restauración de las murallas que estaban arruinadas. Entonces, tanto el altar del Señor estaba arruinado como las murallas estaban arruinadas. Entonces, mi amado, número uno, necesitamos la palabra del Señor para restaurar el altar de Dios que está arruinado. Elías desafió a los 400 profetas de Baal. Hoy en día nosotros tenemos que empezar a tomar la palabra del Señor para restaurar el altar de Dios que está arruinado en cada familia, en cada casa, en cada sacerdocio. Luego tenemos que edificar las murallas, porque Dios es nuestro escudo. Pero si nosotros no tenemos la palabra del Señor, nuestra fragilidad es notoria ante cualquier enemigo. Zorobabel estaba rodeado de enemigos. El mismo pueblo de Dios se había levantado, el mismo pueblo judío se había levantado para que la obra del Señor no se llevara a cabo. Pero el ángel le dice a Zorobabel: no es con ejército ni es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Hoy en día, mi hermano, estamos en las mismas situaciones, porque la Biblia dice que lo que hoy fue, ya fue, y lo que fue, vendrá nuevamente. Hay muchos enemigos. La iglesia del Señor está siendo perseguida. Hoy en día, tanto el papado como la ONU ha declarado la iglesia del Señor como un enemigo número uno. La agenda del mundo, la agenda del diablo se está moviendo en contra de los cristianos. Y ya esto está escrito. Ya la persecución se está levantando contra el pueblo del Señor. Así que es importante, mi hermano, que tú hoy tomes la palabra del Señor y empieces a restaurar el altar de Dios. Empieces a restaurar las murallas de tu casa, las murallas de tu familia, las murallas de tu ministerio. Ya es hora de dejar de estar jugando al evangelio. Así, mi hermano, volver a la palabra del Señor. Para que el Espíritu Santo opere, es necesario la palabra del Señor. Desde el mismo principio de la creación, se necesitó la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero recordarte, es con el Espíritu, es con el poder de Dios, pero si no hay palabra, no va a haber presencia del Espíritu Santo de Dios. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando en la palabra hablamos de agua, nos referimos al agua, nos referimos al río, no es más sino la palabra del Señor. El Espíritu estaba ahí moviéndose. Versículo 2. Y dice el versículo 3, y dijo Dios. Y dijo Dios. Escucha. Cuando el Espíritu Santo escuchó la palabra del Señor, entonces empezó a desarrollar todo lo que nosotros estamos viendo. Empezó la obra de la creación. Mientras tanto estuvo el Espíritu Santo moviéndose. Entonces necesitamos que tú y yo retengamos esta palabra para que la obra poderosa del Espíritu Santo se lleve a cabo en ti, en mí y en toda la creación, y cumpla el propósito por el cual Dios nos ha escogido. El Espíritu Santo se movía y dijo Dios, y fue así. Hay una serie de versículos que nos hablan cómo usó Dios su palabra, cómo usó el poder del Espíritu para que tú y yo veamos toda la creación. Entonces es importante la palabra. Te repito, para que el Espíritu Santo opere es necesario la palabra de Dios. Hebreos 11:3 también lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escucha, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No es como nosotros predicamos, que lo que hay fue hecho de la nada. No, la nada genera nada. Había una esencia, había una sustancia que era la palabra de Dios,
que tú y yo no la vemos, pero que ahí está. Es la sustancia. La palabra de Dios es la esencia de cualquier cosa que constituye la parte más importante. La palabra de Dios es la esencia de cualquier cosa que constituye la parte más importante para que opere el Espíritu Santo. Entonces le responde bien el ángel a Zorobabel y le dice, a Zacarías, y le dice, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Así ha dicho Jehová, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 16, versículo 12. Por favor, vamos allá para confirmar esto que estamos hablando. Juan capítulo 16, del versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. O sea, eran muchas palabras para los discípulos que Jesús no se las podía decir porque no había capacidad en ellos. Pero dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, escucha esto, mi amado, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 14, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que Jesús aquí nos está diciendo es que el Espíritu Santo va a identificar la palabra de Jesús. Y Jesús a su vez nos está diciendo que la palabra que Él dice es la palabra del Padre. Luego entonces, ahí es donde vamos a llegar. Ese es el punto donde tenemos que llegar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Número 1, Jesús es la verdad. No hablará por su propia cuenta. Jesús es el verbo. Entonces te repito, para que el Espíritu Santo de Dios opere, necesariamente tiene que estar la palabra de Dios como al principio, como cuando empezó la creación. Y dice el versículo, vamos a volver nuevamente a Zacarías. Zacarías 4, versículo 7. Hay una pregunta. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. ¿Quién eres tú? Luego que es dado el mensaje a Zorobabel, el ángel le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? El monte representa el orgullo del ser humano. El monte representa la altivez, la arrogancia, la soberbia del ser humano.
este poder, esta arrogancia, esta soberbia, esta altivez serán doblegadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es doblegado. Nosotros no tenemos que acudir a anexos, porque con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder de la palabra, es suficiente para que la asignación que se le ha dado a la iglesia, para que el llamamiento que se le ha dado a cada ministro funcione y sea como esa vara de almendro que Dios la apresura y la ponga por obra. Que desde el mismo principio dijo Dios y fue así. Dios vio los resultados, así como veía Jeremías los resultados. Así también hoy en día, si nosotros volvemos a la palabra, si nosotros nos esforzamos a que el Espíritu Santo esté erguido en nosotros, vamos a tener los mismos resultados. No vamos a necesitar de un ejército, no vamos a necesitar de espada, sino que el poder del Espíritu Santo va a doblegar cualquier monte, cualquier orgullo, cualquier arrogancia, cualquier oposición. Entonces estamos entendiendo, mi hermano. No es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Toda lengua. Todo el que se pare delante de ti en oposición, todo el que se quiera levantar contra ti en oposición, es un monte que con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo va a ser doblegado. Porque le está diciendo el ángel, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres? Volver a la palabra del Señor. La iglesia, mi hermano, tiene que volver a ese protagonismo como lo tuvo en los tiempos de Elías, en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Juan, en esos tiempos donde Dios mandaba la palabra. Los discípulos tomaban la palabra, los discípulos lanzaban la palabra y la palabra hacía el efecto como esa vara de almendro, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Pero la iglesia ha perdido el protagonismo. La iglesia tiene que regresar a ese punto de partida, a esa senda antigua que es la palabra del Señor. Este es el propósito del mensaje. Por eso Dios nos ha escogido para empoderarnos de su palabra, para que no haya monte, para que no haya ningún obstáculo. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen ante un escogido, ante una escogida de Dios. Pero estamos distraídos. Ya es hora de dejar de jugar al evangelio, mi hermano. Te repito, la agenda diabólica ya está en acción. Lo que se viene para la iglesia es una gran persecución, que si nosotros no nos levantamos, si nosotros no procuramos a volver a la palabra, a que el Espíritu Santo esté erguido en nosotros, vamos a sufrir una derrota que jamás y nunca Dios pasó en su corazón. Estamos distraídos, mi hermano. Ya el Papa ha convocado a las grandes potencias para ir en persecución. Ya la agenda diabólica está lista. ¿Y qué pasa con la iglesia de Dios? Estamos distraídos. Después de este encierro, mi hermano, nosotros tenemos que regresar a cada asignación que Dios nos ha encomendado. Vemos cómo dejamos nuestra asignación para ir a buscar gloria de los hombres. Dice la Biblia que los dos hermanos, los dos hijos de Zebedeo,
Llegaron allá donde Jesús por una petición. Y Jesús, ellos le dijeron, concédenos que en tu reino estemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo, no saben qué están pidiendo. Los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no es así. La Biblia demanda que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia. Hay pastores que han dejado la asignación para ir a sentarse en la silla de la eminencia. Eso no es la posición que Dios nos ha escogido. El apóstol Pablo habla de su llamamiento como un supremo llamamiento. Desde el punto de la asignación es que ahí la iglesia es efectiva. Así es, mi hermano. Tenemos que regresar al punto, a la encomienda que Dios nos ha hecho. Porque es con el poder de la palabra del Señor, es con el poder de su Santo Espíritu, donde esta gran comisión va a ser una conquistadora, donde cada monte se va a doblegar como una llanura. Así le dijo el ángel al monte, oh gran monte, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Delante del enviado del Señor, oh gran monte, será reducido a llanura. Pero ¿qué está sucediendo, mi hermano? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que hemos dejado nuestra asignación y vamos a buscar gloria de hombre. Vemos pastores que Dios los llamó para pastorear su rebaño y han dejado su asignación para ir a sentarse en los puestos de gobierno. Yo no digo que esto no sea bien, sí, pero la palabra supremo quiere decir que está por encima de todo. El apóstol Pablo lo entendió. Y dijo, yo prosigo a la carrera, a este supremo llamamiento, porque mayores son los que están conmigo que el que esté en el mundo. Porque la asignación que Dios me ha dado, ahí es donde voy a ser yo efectivo. Ahí es donde Dios va a apresurar la palabra para ponerla por obra. Oremos por los que están en eminencia, no que yo me vaya a sentar a la silla de eminencia. Mi hermano, yo tengo que decirte estas cosas. Pierdo mucho si no la digo, porque pierdes tú y pierdo yo. Y ganamos los dos. Gana todo el pueblo de Dios si yo te la digo. Es hora de volvernos a las sendas antiguas. Hora de volverte a tu asignación. La política es buena, claro que es bueno. Pero no para un pastor, no para un ministro. Porque en la iglesia encontramos, debe de haber personas que nosotros lo podemos enviar. Gente ungida, gente preparada. Pero no que yo, asignado como pastor, deje mi puesto para ir a buscar lo que no se me ha perdido. Amén, mi hermano. Dice el versículo 11. Hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda
la tierra. Entonces el ungido del Señor es esa persona que es empoderado para un propósito. Y nosotros somos los ungidos del Señor. Los dos olivos, lo explicamos el domingo pasado, ¿qué representan? Representan el hombre ungido del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 11:3. Aquí está. Dice la palabra, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y según quiere, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Amén. Estamos viendo qué significan los 2 olivos. Dios ha empoderado a su pueblo. Dios ha empoderado a su iglesia para que si alguno quiere hacerle daño, toda esa maldad se revierta sobre la persona. Voy a repetir el 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Los 2 olivos en esta misión representaban a Josué y a Zorobabel. A ellos se les encomendó la misión de, número 1, restaurar las murallas. Y número 1, restaurar el altar del Señor. Y número 2, restaurar las murallas. Entonces, mi amado, esos son los 2 olivos. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Para la gente era el hijo de José, claro, pero para Dios era el libertador. Para la gente era lo que tú eras antes, pero para Dios eres un ministro, eres una ministra, eres un profeta, eres un pastor, eres un evangelista, eres un maestro de la palabra. Esa es tu asignación. Dice la palabra: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Allá en el Jordán, el Espíritu llegó. La voz del Padre se hizo sentir. Y salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo entró a ejercer su ministerio. Lo interesante es que el ministerio de Jesús empieza con una gran prueba. El mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero no hubo ninguna tentación que doblegara la asignación de Jesús. Porque no es con ejército ni con espada, es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Y entró lleno del Espíritu Santo. Y salió en el poder del Espíritu Santo. Entró lleno del Espíritu Santo a la tentación. Y salió fortalecido de ella en el poder del Espíritu Santo. Y entró como de costumbre en un día de reposo. Jesús sabía que era día de reposo, pero Jesús vino a quebrantar toda tradición. Jesús vino a quebrantar todo formalismo. Jesús vino a quebrantar todo modelo humano para establecer la asignación que Dios le había encomendado. Y si nosotros miramos, si nosotros ponemos los ojos fijos en Jesús, vamos a encontrar que Él pidió el rollo del profeta Isaías. Y se halló que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Escucha, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. 1. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón. 2. A pregonar libertad a los cautivos. 3. Y vista a los ciegos. 4. A poner en libertad a los oprimidos. 5. A predicar el año agradable del Señor. 6. Y el Espíritu del Señor. 7. 7. Los 7 ojos del Señor que están ahí en el candelero vigilando su palabra, porque los ojos del Señor vigilan en la palabra de Él para hacerla por obra. Las mismas asignaciones que se le hizo a Jeremías, el mismo poder, las mismas asignaciones que están en Isaías 11. Los mismos 7 que están en los brazos y la caña central que están en el candelero.
Y estas son las mismas asignaciones que se te ha hecho a ti y a mí, mi hermano. Todo el que Dios unge es para un propósito. Entonces la obra salvífica del Señor es para el hombre. Nosotros hemos sido llamados para establecer el modelo bíblico del Señor aquí en la tierra. Pero eso es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros dejamos esta asignación, ponemos en riesgo nuestras vidas y la vida de las personas que Dios pone alrededor nuestro para ser pastoreados. Escucha, amado pastor. Escucha, amado ministro. Escucha, amado evangelista. La palabra del Señor va a ser efectiva, pero es en la asignación que Dios nos ha encomendado. Me ha ungido para dar libertad al cautivo. Me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a ir a Números y verás lo que sucede, lo que sucedió. Esta es una historia real. Números. Números capítulo 16. Habla de la rebelión de Coré. Números capítulo 16. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abarán, hijo de Eliú, y On, hijo de Palec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Están haciendo una pregunta. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él le acercará así. Vamos a ir al versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Escucha, presta atención a esto. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Vamos a repetirlo. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti
y a todos tus hermanos, los hijos de Leví. Contigo procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. La historia es esta. Coré se levantó contra Aarón y le dijo que por qué él se había enseñoreado, por decirlo así, ante la congregación de Israel, porque todos eran santos. Pero Moisés sale al frente y le dice: ¿os le parece poco que el Dios de toda la tierra os haya apartado, os haya escogido para el servicio del ministerio en el tabernáculo de reunión, para que ahora pretendáis también el sacerdocio de Aarón? Esto es lo que está sucediendo, mi hermano, que hoy en día nosotros no somos conformes con la asignación que Dios nos ha entregado, sino que estamos deseando, añoramos otros cargos que Dios no nos los ha entregado. Esto en teología se llama miembro dislocado. Y tú ahí no vas a ser efectivo. Tú eres efectivo en la asignación que Dios te hizo. Ahí es donde tu palabra que lances, Dios va a hacer que sea como esa vara de almendro, que sea efectiva, que produzca fruto de una forma rápida. Y dice el capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de entre ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre sus varas. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá, escucha, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Almendras. ¿Qué nos dice esto? Te repito, tú vas a ser efectivo. Esa es la asignación que Dios te ha dado. La vara de Aarón floreció. La vara de Aarón al día siguiente ya estaba dando frutos conforme a la visión que Dios le dio a Jeremías.
Entonces lo que te quiero decir, mi hermano, es que tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la asignación. Dice la palabra en el libro de Efesios que el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? Que tú pasas por la congregación de un ministro y es pastor. Eso está bien, es pastor. Al año vuelves a pasar y ya no encuentras un pastor, ya encuentras un apóstol. ¿No será que nos está sucediendo lo mismo que le sucedió a Coré? Que no estaba contento con la asignación que Dios le había encomendado, sino que pretendía también el sacerdocio de Aarón. Entonces no estamos siendo efectivos porque tú dejas tu encargo para buscar el encargo de tu hermano. ¿Y eso se llama qué? Envidia. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí la iglesia del Señor está siendo quebrantada. Porque tú dejas la asignación. Jesús dijo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿O será que nos alcanzó la teoría de Carlos Darwin? La teoría de la evolución. Y de un año a otro ya estamos evolucionando. Ya dejamos el servicio pastoral para ir a usurpar el del apóstol. Así es, mi amado, tenemos que revisar nuestra asignación. Porque ahí la vara de Aarón no va a florecer. Cuando nosotros dejamos nuestra asignación, lo que ponemos en riesgo es la bendición de las familias. Cuando Dios llama a Abraham, Génesis 12, y en el versículo 3, Dios le dice, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿No será, mi amado hermano, que cuando yo dejo mi asignación, la palabra que Dios ha puesto en mi boca no quebranta ningún monte, no quebranta ninguna maldición, Dios no la apresura, porque yo he dejado mi asignación para ir a usurpar la asignación de otro? Vamos a revisarnos, mi hermano. Los ministerios están completos. El mismo Jesús no se equivocó cuando de tu persona hizo un pastor. Cuando de tu persona constituyó un apóstol, constituyó un evangelista, constituyó un pastor y un maestro. Vamos a quedarnos en esta asignación porque para esta asignación hemos sido ungidos. Y tenemos que volver a la palabra del Señor. Porque no es con fuerzas, no es con espíritu, no es con ejército, sino con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Pero te repito, para que haya una obra poderosa del Espíritu, primero tiene que establecerse la palabra del Señor en cada ministro, en cada ministro. El objeto de esta enseñanza de volver a la palabra es encontrarnos con el verbo,
es encontrarnos con el ministerio, es encontrarnos con Jesús, es encontrarnos con nuestra asignación. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ser protagonista en estos últimos tiempos. Ya los tiempos se están acercando. La venida del Señor ya está cerca. Y estamos jugando todavía el evangelio. Estamos jugando todavía a los ministerios. Mi amado, no es con ejército. Tampoco es en el lugar donde yo quiero estar. Es en el lugar que se nos ha sido asignado. Ahí tú vas a ser funcional. Tú haces parte del cuerpo del Señor. Ahí, en ese lugar, en esa asignación, en ese ministerio, tu palabra Dios la apresura y la pone por obra. Vamos a regresar a la palabra del Señor. Vamos a regresar a la visión de Jeremías. Vamos a regresar al encargo que Dios nos ha hecho a cada ministro. Ya está demostrado que no hay ninguna teoría de evolución. Tú vas a ser grande, pero en la asignación que Dios te ha encomendado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, mi Rey soberano, por este mensaje, Padre, que tú hoy nos has dado. Tú nos estás llamando a que nos levantemos, que nos despertemos, Padre de bendito, que regresemos a tu palabra, que regresemos al encargo que tú nos has hecho, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Delante de ti estamos. Perdona, Dios, nuestras vidas. Perdona, Padre de la gloria, todo lo malo que hemos hecho. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu palabra, Dios. Bendecimos todas las familias de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Estamos invitándote para el próximo miércoles a una poderosa palabra del Señor. Aquí estamos, mi hermano, perseverando hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este es el que es salvo. El fin del negocio es mejor que el principio. Así que el Señor siga bendiciendo tu vida. No temas, Dios es Dios de vivo y no de muerto. De esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir llenos. Todos nuestros hijos van a estar rodeados al lado de nosotros. Porque somos como olivos verdes en la casa del Señor. Dios siga bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús.